En la entrevista recibimos a un investigador que ha dedicado su labor a entender a las juventudes, su desarrollo y expectativas, y desde ahí llegar a una mirada crítica del adultocentrismo que existe en la sociedad. Actualmente es profesor en la Universidad de Chile e investigador en el Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la misma universidad. En la entrevista le damos la bienvenida a Claudio Duarte. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Muchas gracias a ti, Macarena, por la invitación. Por estos días te estás presentando en el Congreso Futuro y tu disertación va a ser sobre el adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? El adultocentrismo es un sistema de dominio que organiza un aspecto de la sociedad que tiene que ver con las relaciones entre generaciones. Tal como existe el patriarcado como sistema de dominio en los temas de género, en este tiempo el capitalismo en la relación entre clases y otros sistemas, nosotros decimos que estamos organizados como sociedad en una relación de generaciones que impone la adultez como aquello que vale, que decide, que toma las decisiones, y todo lo que no sea adultez, niñez, juventudes y en este tiempo adultez mayor, pasan a un lugar de subordinación. Entonces el adultocentrismo funciona como un sistema que organiza la sociedad de esa manera. Si uno revisa la política educativa, las relaciones familiares, la política pública, en todos los lugares donde se toman decisiones que tienen que ver con niños, niñas y jóvenes, estas personas no aparecen decidiendo. Siempre hay alguien mayor, ¿sí?, de algún tipo de mayoridad, que eso lo podemos conversar después, que va a tomar las decisiones por estas otras personas. Tú nombraste el patriarcado, una palabra que se hizo muy presente en el movimiento feminista y que da cuenta de esta estructura familiar y social en que el pater familia, el hombre de la casa, es el que pone las reglas y todo el resto obedece, sobre todo las mujeres, pero también los niños, jóvenes y adolescentes tienen que obedecer al patriarca. ¿Es un origen común? ¿Qué relación tiene el patriarcado con el adultocentrismo? Ya, me gusta mucho tu pregunta porque es bueno decir esto, que hay un origen común. Cuando pasamos de ser cuando pasamos de ser nómades a ser sedentarios, se produce una transformación muy importante en las primeras comunidades, los primeros agrupamientos humanos. Estamos hablando de miles de años atrás. Y uno de los cambios importantes que se produce es que los cuerpos de las mujeres pasan a ser, nosotros usamos una palabra media que la puedo explicar, ¿no?, cosificados, transformados en cosa. Una cosa que se reproduce y una cosa que le pertenece al varón. Eso no existía antes. Los estudios antropológicos de las teorías feministas actuales muestran que había mucha más equivalencia social de roles. En los pueblos nómades. En los pueblos nómades. Y es este asentamiento en el descubrimiento de la agricultura, empezar a construir otro tipo de organización social donde se establece el patriarcado como la forma que va por varios siglos hasta lo que tenemos hoy día. Y que el hombre se encarga de la casa con Z, de casar, y la mujer de las tareas de la casa con S. Claro, aunque fíjate que está bastante estudiado que las mujeres participaban mucho de la casa con Z, como lo dices tú. Solo que al contar la historia, la hemos contado, los varones, que somos los que más hemos construido la historia, de la manera de dejar siempre a la mujer como remitida a lo doméstico. Sin embargo, recientes hallazgos muestran que eso que se leyó como un grupo de cazadores que eran todos varones, resulta que no, que ahora con el análisis más detallado que se puede hacer desde la arqueología, eran mujeres. ¿Y en qué momento entonces este hombre adulto es el que toma el poder por la fuerza o por algún otro elemento? Por la fuerza. Por la fuerza, por la transformación de estos cuerpos femeninos en una cosa que se empieza a intercambiar. Si uno estudia, la antropología lo ha hecho muy bien, estudiar cómo se fueron dando estos lazos familiares, estos tipos de construcción de familia hasta llegar al día de hoy, son las mujeres las que se intercambian. Son los cuerpos femeninos, es el padre que entra a la iglesia a entregar a su hija. ¿Me explico? Entonces, se reduce el cuerpo de la mujer como algo que se puede comerciar, negociar, intercambiar y ella se va a reproducir. ¿Y cómo esto deriva en adultocentrismo? Deriva en adultocentrismo porque también, esto que acabo de señalar está planteado desde las teorías feministas. Lo que las teorías feministas no nos dicen con claridad, que es lo que hemos venido trabajando desde la perspectiva más generacional, es que no solo se cosificaron los cuerpos de las mujeres, sino también los de niños y niñas. Vale decir, los agrupamientos humanos empezaron a darse cuenta que las niñas no entendían muy bien por qué,
pero que las niñas después se iban a embarazar y se iban a reproducir. Y que los niños podían servir para la guerra, para la tarea de la agricultura, para la casa, y empezaron entonces también a construir simultáneamente al orden patriarcal el orden adultocéntrico. ¿Por qué no hemos dado cuenta más rápido, más temprano, quiero decir, del patriarcado que del adultocentrismo? Porque para develar la existencia del patriarcado, las mujeres durante siglos han jugado un rol muy importante, y en las últimas décadas se han sumado de manera muy importante también las diversidades sexuales y las disidencias sexuales. Pero los movimientos juveniles son transitorios, por decirlo de una manera. No lo digo de manera despectiva, sino que no han estado acompañados de un proceso en que los propios jóvenes, las propias jóvenes, vayan elaborando esta teoría. Bueno, por otras razones, una de las tantas razones es que esos mismos jóvenes después se hacen adultos, así es que bueno, no persisten los mismos actores, pero y vamos a ir a eso, pero para ir cerrando algunos temas. ¿En qué momento este adultocentrismo, que tenía que ver con la dominación de las personas, pasa a ser un adultocentrismo que hoy día es un poco menos explícito? Hoy día nadie podría aceptar que un adulto posee el cuerpo de un joven o de un niño como para hacer un trueque, como decías tú, con esas personas. Pero sí hay una dominación de adultos hacia jóvenes y niños, incluso dentro de la propia familia. Sí. Fíjate que hay culturas en América Latina donde todavía hay familias que entregan a sus hijas a los 14, 15 años a personas mayores para que se casen con ellas. Y eso a cambio de alguna retribución económica. Eso que parece que fuera una cosa de siglos anteriores, está en América Latina. Y está justificado por el discurso adulto, como algo que es por el bien de la niña. Niña que no opinó sobre la cuestión, que ahora en esta conversación nos puede parecer pero una cosa rara de 100 años atrás. No, está presente en América Latina. Hay zonas indígenas, zonas campesinas donde esto se hace. Y todavía hay familias que pactan los matrimonios, ¿sí? Entonces, el adultocentrismo se ha vuelto más sutil cada vez a medida que ha ido quedando más develado. Una cosa que ayudó mucho para que se develara fue la Convención de los Derechos del Niño, que puso un tema en la sociedad. Los niños, niñas y jóvenes tienen derechos. Porque una de las premisas del adultocentrismo es que niños, niñas y jóvenes están incompletos. Adolecen, son el futuro. Ya, a mí, cuando yo era joven, una persona mayor, que yo quería mucho, me lo dijo con mucho cariño, pero me dijo una frase que no se me olvidó nunca. Y me dijo, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y hay una visión detrás de eso. También se habla de los pecados de juventud. Algo así como que cuando uno es joven, comete muchos errores y por lo tanto el adulto es el que tiene que guiarte en esa juventud en que uno se equivoca tanto. Pero uno de adulto se equivoca igual que como joven. ¿Por qué hay una mirada hacia la juventud desde la superioridad? Bueno, una de las cosas que pasó fuertemente en el siglo XX es que las ciencias médicas, las ciencias sociales, las ciencias de la educación, incluso hasta la teología, construyeron discursos, yo lo voy a usar entre comillas, científicos, que avalaban esa mirada que tú estás diciendo, que las personas adultas son maduras, empiezan a aparecer lo que yo llamo los artificios adultocéntricos. Son maduras, entonces tienen la razón. Y le exigen a niños, niñas y jóvenes que maduren. ¿Qué significa madurar? Que te tienes que comportar como esa persona adulta. Pero tú miras a ese adulto cuando eres joven y te das cuenta que se equivoca, como cualquier ser humano. Sin embargo, construimos la idea de que no se va a equivocar nunca. Entonces, al final, lo que empieza a ocurrir es que nos llenamos de artificios a través de los cuales las personas adultas vamos imponiendo como que siempre tenemos la razón. ¿Y por qué es malo eso? Porque es una imposición. Porque no hay un diálogo. Porque tú le niegas al niño, niña, joven la capacidad de opinar, de decidir, de hacerse parte de las decisiones. Imagínate qué pasaría si el sistema educativo, todo, desde la sala cuna hasta el posgrado de la universidad, funcionara en acuerdos entre quienes somos docentes y entre quienes son estudiantes. Y no fuera que tú llegas a la sala de clase en el rol de estudiante y te toca sentarte y aceptar sin reclamar lo que ese docente decide por ti. Incluso cuando es injusto. A mí me toca verlo como mamá, lo difícil que es convencer a un hijo o una hija que vaya a defender su nota.
Habla con el profesor se equivocó, se puede equivocar. Habla con el profesor, explícale lo que pasó. Y hay un miedo a la autoridad impuesto desde el colegio. Entonces, si las decisiones están tomadas basadas en el miedo, ¿es bueno? Es bueno que crezcamos en la sociedad, las personas, tú, yo y todas las personas que nos están viendo ahora, a partir del miedo de que no puedo decirle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana mayor, porque también se reproduce entre hermanos esto, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Incluso entre generaciones en los colegios. Las generaciones más chicos le tienen cierto respeto con miedo a las generaciones mayores. Absolutamente, porque vamos aprendiendo que el adultocentrismo nos otorga un conjunto de privilegios. Así como el patriarcado otorga un conjunto de privilegios a los masculinos, a los que están sobre todo en posiciones de poder, también el adultocentrismo otorga un conjunto de privilegios a los que nos vamos haciendo mayores en distintos ámbitos. Eso es móvil, cambia, pero también se reproduce entre los propios jóvenes, lamentablemente. ¿Sí? Y hay algo que me inquieta como mamá, y me imagino que a todos los que tienen hijos y están en etapa de educación, se les genera esta duda. Porque me hace mucho sentido lo que escucho y me dan ganas de dar más libertades, de tomar las decisiones más en conjunto con mis hijas que son jóvenes. Sin embargo, uno como mamá tiende a proteger y uno sabe que, si bien los adultos también nos equivocamos, un joven que se equivoca por esta menos conciencia que parece que tuviera la juventud, por ejemplo, del peligro, son errores que pueden salir muy caros. Entonces uno por proteger, por cuidar, trata de tomar las decisiones. Y uno dice, mientras vivas en mi casa, mando yo, por ejemplo. Ya, esa es una frase muy común y es profundamente adultocéntrica. Porque entonces nosotros yo tengo 4 hijas, un hijo, un nieto. Cuando yo les digo a cualquiera de esas personas, mientras vivas bajo mi techo vas a hacer lo que yo diga, ¿sí? Lo que le estoy haciendo es negar cualquier capacidad de autonomía, cualquier capacidad de decidir por sí mismo, y eso le va a pasar en el mundo del trabajo, en el mundo de la pareja, en el mundo educacional, en el mundo comunitario. Aprende que así funciona el mundo. ¿Y cómo se equilibra el cuidado con la libertad? Con la posibilidad de que las personas vayan generando criterios, ¿sí? Vayan haciéndose cargo de las decisiones que toman, que puedan tener a la vista distintos elementos. Lo que nos pasa cuando somos jóvenes, a propósito de lo que dijiste, el riesgo, el peligro, es que por la experiencia que llevamos hasta ahí en la vida, no tenemos en cuenta tantos elementos para tomar algunas decisiones. Entonces a veces es bueno escuchar la voz de otra persona que nos diga, ya, pero ten en cuenta también esto, considera esto otro, considera esto. Pero ese es un tono distinto a decirte, no vas a hacer eso porque yo te digo que no ibas a hacer esto otro. ¿Me explico? Así. Eso es lo mismo que cuando las familias deciden el matrimonio de la hija o del hijo. Así de radical. Entonces, cuando alguien me da criterios para decidir, yo voy desarrollando una capacidad humana que todos los seres humanos deberíamos tener y deberíamos potenciar, que es la de poder analizar la complejidad de mi vida para tomar esas decisiones y hacerme cargo de las decisiones. O sea, tanto papás como sistema educativo deberíamos ir entregando ciertas libertades y capacidad de decidir a medida que vayan creciendo los jóvenes. Ya, yo estoy de acuerdo contigo en lo general y yo lo diría de esta manera, Macarena. Tenemos que preocuparnos que en la crianza nuestros hijos, hijas, crezcan en autonomía. Se vayan haciendo. Autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo, por sí misma. Y en ese proceso, aprender de su proceso de autonomía. Fíjate que la palabra adulto que heredamos, no quiero proponer con esto que la cambiemos, pero significa el que ya creció. O sea, la etimología de adulto, el que ya creció, significa que yo ya no tengo nada que aprender. O sea, yo soy papá hace 30 y tantos años. Y te puedo decir que he aprendido muchísimo de mis hijas, hijos. Muchísimo. Porque no siempre me resulta. Porque a veces también me aterro, como tú, también tengo miedo. También me pasa que... De dar tantas libertades. Es que no es que yo le dé libertad porque la libertad yo no la tengo. Es como si yo te pasara un lápiz. ¿Le pertenece? No, claro, es suya. Es suya, claro, tienes razón. Es cómo me hago parte de su proceso y me pongo al lado en el proceso de crecimiento. No adelante. Tampoco estoy pensando que hay que ponerse atrás, lejos, porque en esta conversación, sobre todo cuando estamos en las escuelas con apoderados hablando de esto, dicen, entonces usted lo que nos está proponiendo es que nosotros no nos metamos en esto. No. Le estoy diciendo, métase, pero desde otro lugar. Pero por esa figura, no ir atrás, no dejarlos solos enfrentar cada etapa, pero tampoco delante, tomando uno las decisiones o evitando los riesgos, los peligros, sino que acompañar. Es una buena figura. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Que esta relación que tenemos los adultos con los jóvenes está basada en el cuidado, que es lo que podemos ver como padres,
o en el miedo a que se rebelen? En el miedo a que se rebelen. En el miedo a que no me salga bien y me critiquen. Mira, hay investigaciones que muestran que la preocupación de mamás y papás cuya hija fue madre soltera, una cosa que hasta hace unos años era profundamente cuestionada en nuestra sociedad y criticada de esa mujer, no el papá de la madre soltera, sino, o sea, no el padre de esa guagua, digamos, sino que la mujer, por la lógica patriarcal, claro. Pero también había una cosa en esa mamá, en ese papá, como de no estar cumpliendo bien el rol que la sociedad nos otorga a los adultos. La sociedad nos dice a los adultos que nosotros tenemos que vigilar que la norma social se cumpla. Es nuestra tarea. Cuando uno va a reuniones de apoderados, no sé si te pasa esto en la escuela, nuestras queridas profesoras y profesores dicen, es que estas cosas no se aprenden en la casa, no se aprendieron en la casa. Y saca la pelota de la escuela y la manda para la casa. Y cuando uno está en la casa, la gente en la familia dice, pero entonces, ¿qué estás aprendiendo en la escuela? Y nos tiramos a nuestros hijos e hijas de un lado a otro y nadie quiere hacerse cargo de que esta es una tarea social donde todas las distintas instituciones sociales tienen algo que aportar. Pero déjame decirte una cosita más, porque me parece que íbamos en un punto. ¿Qué puedo aprender yo como adulto de mis hijos e hijas? En esa tarea de aprendizaje, llamémoslo, dar libertades, promover autonomía, como sea que lo llamemos. ¿Podré aprender algo a mis 60 y algo? ¿Podré yo empaparme de lo que las nuevas generaciones traen como preguntas? Preguntas que a lo mejor yo no me hice. Yo crecí en un liceo industrial, allá en La Cisterna, soy de la PAC, ¿sí? Y no me pregunté nunca por la cuestión de las personas homosexuales. En mi liceo no recuerdo que haya habido expresión de alguien con esa orientación. Sin embargo, hoy día las nuevas generaciones lo están expresando abiertamente. Entonces, lejos de rechazar o de escandalizarme, digo, ¿a qué sociedad le están interpelando estas personas jóvenes? Trato de imaginar la idea de que son como una metáfora de la sociedad que estamos viviendo. Entonces nos traen preguntas. Y yo creo que los diálogos intergeneracionales, los diálogos entre generaciones, debieran sostenerse en esas preguntas, validando la pregunta, no más la tontera que me estás preguntando, o esa idea de que eso que estás preguntando ya todo el mundo lo sabe. No, dejémonos preguntar, porque esas generaciones, con esto termino, ven cosas que nosotros con ojos de adultos ya no vemos. Tal como nosotros con ojos de adultos vemos cosas que estas personas, niños, niñas, jóvenes, no ven. Pero si yo se la quiero imponer, no tengo nada que quejarme. Tapa su visión. Justamente, no me puedo quejar a que después ellos me quieran imponer otra. Que es lo que les está pasando a los adultos mayores. ¿Sí? O sea, también el adultocentrismo trata a las personas adultas mayores hoy día como sobrantes. Ya pasaron, ya no producen, ya no se reproducen. ¿Sí? Entonces, son desechables. Tú que conversas mucho con los jóvenes, que los miras, los observas, los estudias, ¿cómo ves a la juventud chilena hoy día? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus problemas? Mira, creo que tenemos unas juventudes bien diversas. Creo que esta idea de que no hay una juventud, sino que hay juventudes, se ha hecho cada vez más patente. Hay muchas formas de hacerse joven en nuestra sociedad, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque no hay como ideas cerradas que uno pueda tener. Pero algunas preguntas que yo escucho en distintos tipos de grupos tienen que ver. Les preocupa mucho la cuestión de género. Es un asunto relevante, tanto para quienes quieren plantearse desde identidades disidentes o de las de la diversidad sexual, como para quienes están aterrados con estos cambios y quisieran que no ocurrieran. Aquí principalmente varones jóvenes, que se han encontrado sin repertorio, porque los adultos no le estamos dando guías, pistas de cómo enfrentar estos cambios, estas preguntas críticas que se hacen. O en el mundo heterosexual, que las chicas estén hoy día reclamando sus derechos, su derecho al placer, y los hombres no sabemos qué hacer porque estamos todavía con la idea de el macho. Ahí hay un asunto que no haya ley de sexualidad, ¿sí? Integral en la escuela es lo peor que podemos hacer, porque ese podría ser un bonito momento para que desde la escuela y la familia se pudiera conversar de esto. Otro asunto que yo veo que les preocupa mucho es el asunto medioambiental. Y es interesante esto, Macarena, porque no les preocupa en tanto el futuro donde vamos a vivir, sino que lo que hoy está pasando con el océano, con la mala forestación, en fin. Por eso la protección de los animales entra en esa lógica, digamos. No es que sean una generación que
que no puede amar a una persona y se ama al gato o al perro. No. Están mostrando es esa dedicación que tienen. Yo la leo y así la escucho como una dedicación por lo medioambiental, por los seres vivos que comparten el ambiente en que vivimos. Sí, es interesante esa mirada, Claudio, porque lo que he visto, y para preparar esta entrevista, muchos estudios y encuestas que hablan de cómo son los jóvenes y la visión que tienen hacia la maternidad y paternidad. Muchos jóvenes que no lo consideran una opción, pero sí consideran la opción, por ejemplo, de tener una mascota. Entonces tú dices ahí, ¿qué me está diciendo esto? No consideran muchos la opción de casarse, pero sí de vivir en pareja. Y si sumamos esto con la verdadera crisis de natalidad que estamos viviendo, cada vez vamos a tener menos juventud y va a ser una población cada vez más, hablando de lo adultocéntrico, más adulto mayor, más tirado a la vejez y cada vez una población de menos juventud. ¿Cómo se revierte esta mirada que podríamos pensar que quizás es negativa? ¿O por qué esta aversión a hacer familia por parte de los jóvenes? Mira, esa idea de no tener familia se ha venido declarando desde los 60 para acá. Pero no es por no tener familia nomás, sino es por no tener este tipo de familia. ¿Me explico? Este tipo de familia autoritaria, en que las mujeres lo pasan mal, tienen doble y triple jornada, son violentadas. Ese es el tipo de familia que no quieren tener. ¿Me explico? Y luego, hay mucha idea de, ¿para qué voy a traer criatura al mundo? Mira cómo vivimos. Los adultos nos tienen llenos de guerras. Y cada día aparece uno nuevo diciendo, voy a ir a la guerra. Estamos preparándonos para ir. Entonces, paren. Y bueno, y a los que mandan a la guerra son a los jóvenes. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quiero traer hijos, hijas a este mundo? Yo creo que esta cuestión no solo debería preocuparnos por la baja de la natalidad, sino que debería preocuparnos porque nos están interpelando que el tipo de sociedad que hemos construido y que de alguna manera, entre comillas, les estamos entregando, ¿sí? No es una sociedad atractiva. No es atractivo. No quieren estar en este mundo así. Entonces, una forma, por lo menos individual, todavía no colectiva, es yo voy a tratar de hacer algo desde mi lugar, nada más desde mi lugar. Lamentablemente no avanza hacia cuestiones más colectivas. Entonces, estas generaciones jóvenes nos están diciendo hace rato que el mundo que le estamos, yo diría que de la década del 50 para acá, del siglo pasado, o sea, que la sociedad que el mundo adulto le está entregando, le están mostrando, no es atractiva, no les gusta, no la quieren. Entonces empiezan a buscar alternativas por ahora individuales. A rato se colectiviza, logran hacer movimientos, surgen, emergen, y luego vienen como los ciclos históricos, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar por los movimientos colectivos, ya nos quedan poquitos minutos, pero hemos tenido grandes movimientos colectivos juveniles en nuestro país, históricos, en el 2001, el 2006, 2011, algunos de ellos con consecuencias de políticas públicas muy importantes, el pase escolar, la gratuidad en la educación y un montón de otros logros que tuvieron esos movimientos juveniles. Hoy día, ¿ves a la juventud coordinada, organizada, con ganas de participar colectivamente? Yo diría que no, así respondiendo directamente a la pregunta, no, porque la sociedad chilena no lo está haciendo, porque no hay referencia del mundo adulto haciéndolo y porque venimos saliendo del estallido social que todavía no habíamos terminado de procesar cuando vino la pandemia. Creo que los movimientos juveniles y los movimientos sociales en general no se han logrado recuperar de todo ese periodo. Y yo creo que en la medida en que se agudicen las situaciones de precarización en las jóvenes y los jóvenes, esto va a volver a emerger. No sería raro que volviera a emerger. No te voy a dar una fecha, pero digo, a mayor precarización, las y los jóvenes, sobre todo los de sectores empobrecidos, sectores medios, van a volver a tener alguna voz. Por supuesto, hoy día eso se está enfrentando con la aparición de jóvenes que están muy de acuerdo con los sectores fundamentalistas de la sociedad chilena, que no son solo los conservadores, sino que los fundamentalistas, más lo que alguien diría como más ultraderecha. A mí no me gusta mucho esa convencionalidad, pero los encuentro más fundamentalistas en el sentido de que no es alguien con quien tú puedas conversar y compartir y discutir un punto de vista. ¿Sí? Los fundamentalistas tienen una verdad y te la van a imponer. Y tú tienes que aceptar esa verdad y si no la aceptas te va a ir pésimo. Con los conservadores se puede discutir, se puede dialogar. Hasta hay gente que hace alianzas con ellos. ¿Ya? Entonces a mí me parece que los sectores juveniles está bien abierto el abanico. Pero para ver dónde está la organización juvenil hoy día, creo que hay que salir de la Alameda. Es una metáfora. Hay que salir de la Alameda y hay que salir de los liceos emblemáticos.
hay que salir de los campos universitarios, hay que ir a los territorios. Déjame decirte una cosa, saliendo de la dictadura, toda esa primera década, ¿te acuerdas del no estoy ni ahí? Ya. Claro, la apatía asociada a la juventud. Eso, la apatía, desafección política, decían mis colegas, etc. Y yo entré a estudiar sociología en ese tiempo y le decía, vayan a ver lo que está pasando en los territorios. Si usted mira solo la Alameda, los liceos emblemáticos, con todo respeto, y los campos universitarios, ahí hay un mundo juvenil, pero no son todos los jóvenes y las jóvenes. Y en los territorios, durante toda esa década, en los sectores empobrecidos, había mucha activación juvenil, pero que Claro. no hace noticia. No. Organizaciones sociales, hoy día incluso asociados a movimientos musicales, de música urbana. Ahí crecieron. Claro. O sea, los Panteras Negras, uno podría hacer un rastreo. Todo el hip hop de ese tiempo se nutrió en los sectores, en los territorios pobres. Entonces, creo que hay que, y eso lo trato de plantear muchas veces a mis estudiantes, digamos, no se puede hacer sociología solo mirando hacia el centro de Santiago. Hay que tratar de ir a mirar otros rincones de la ciudad donde están pasando otras cosas para también comprender cuestiones como el narcotráfico. Por ejemplo, esto que se denomina la narcocultura, que no es lo mismo, no son sinónimos, digamos, pero donde hay muchos niños, niñas y jóvenes que están ahí. Pero están ahí porque no tienen otro lugar donde estar. Sí, y me parece súper interesante esa mirada, Claudio, porque se necesita organizaciones sociales para luchar en contra de males sociales, como dices tú, el narcotráfico, la violencia, la inseguridad que estamos viviendo hoy día. Conocí Medellín hace exactamente un año y ahí hicieron un trabajo muy importante justamente con todas las organizaciones de jóvenes asociados al hip hop y fueron ellos los que lideraron un movimiento que derivó en transformación de barrios completos, en barrios hoy día turísticos y mucho más seguros de lo que vivían. Así que me encanta esa visión hacia organizaciones sociales más del territorio. Se nos está terminando la entrevista, pero me parece interesante que pudieras dar un mensaje final de cuáles son los cambios para poder dejar atrás este adultocentrismo. Si yo vuelvo a la pregunta del Congreso futuro, la humanidad que queremos ser, yo diría que lo que necesitamos hacer es confiar en la capacidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos, aún en el desacuerdo. Y en ese encuentro, intercambiar, proponer, discutir, sobre todo reflexionar sobre aquello que está ocurriendo. Y en esa reflexión, todas las voces, todas, las de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas adultas, son relevantes. Y tenemos que darle el valor que tiene. Tenemos que construir sistema educativo que tome en cuenta la palabra de sus jóvenes, no como futuro, como presente, si están hoy día. Eso de sacarlo al futuro es lo que más mal nos hace. Entonces, promover estos diálogos intergeneracionales y confiar en la experiencia que niños, niñas y jóvenes tienen. No es así que solo los adultos tengamos experiencia. También la tienen. Lo que tenemos que ser capaces de darle una equivalencia social a esas distintas experiencias y valorar lo que las generaciones jóvenes traen a esta época y también lo que necesitan aprender. Claudio, muchas gracias por haber conversado con nosotros en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación.